El jefe del grupo paramilitar Wagner sigue en Rusia. Así lo informó el jueves Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, país en el que Yevgeny Prigozhin debía exiliarse, según lo acordado con el Kremlin tras su fallida rebelión el mes pasado. En cuanto a Yevgeny Prigozhin, está en San Petersburgo. Donde está esta mañana, puede haber partido a Moscú o a otro lado, pero no está en territorio bielorruso. Según Lukashenko, los combatientes de Wagner también están en sus campamentos permanentes en Ucrania y no en Bielorrusia por el momento. Poco después, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que Moscú no seguía sus movimientos. El presidente ruso Vladimir Putin, que denunció a Prigozhin como traidor, dio a los combatientes de Wagner la opción de unirse al ejército regular, irse a Bielorrusia o regresar a la vida civil. Lukashenko anunció el 27 de junio que Prigozhin había llegado a Bielorrusia y que él había convencido a Putin de que no lo matara. El presidente bielorruso aseguró también que la cuestión de la reubicación de Wagner en su territorio no está resuelta, al tiempo que dijo estar convencido de que el grupo paramilitar ruso no se rebelará ni usará sus armas contra Minsk. Tras su motín de 24 horas que sacudió el Kremlin, Prigozhin aseguró que no quería tomar el poder, sino proteger a Wagner del riesgo de ser desmantelado por el Estado Mayor ruso, al que acusa de incompetencia en el conflicto en Ucrania. Tenemos aquí al doctor Ricardo Israel, abogado y profesor de Relaciones Internacionales, que regresa al programa, porque esta situación, pues hay que darle seguimiento. Así es. Y nadie mejor que usted y un selecto grupo de invitados para darle seguimiento. Esto parece un acertijo. Hemos estado apuntando parte de estas declaraciones que acabamos de escuchar. Primero que sí, que venga a Bielorrusia, este es Lukashenko. Luego no está en Bielorrusia, está en San Petersburgo. Pero no está en San Petersburgo y le allanan la casa y encuentran las pelucas, las sumas fabulosas de dinero y oro. Eso por una parte. Lukashenko dice, está en Rusia, pero Peskov, el vocero del Kremlin, dice, Rusia no le sigue los pasos a Prigozhin. Eso no se lo cree nadie. Absolutamente. ¿Pudiera estar en el otro mundo? Sí. ¿Existe la posibilidad de que todo ese tipo de afirmaciones y negaciones y no aparece Prigozhin ya haya sido eliminado? ¿Le hayan modificado la salud? Bueno, puede ser, pero yo creo fundamentalmente lo que hay acá es una confirmación más de la forma como ha disminuido el poder de Vladimir Putin. Uno vio que un golpe fracasado como fue el de Erdogan, el verdadero golpe lo dio Erdogan después porque eliminó a toda su oposición y Putin no ha hecho esto. Entonces, no lo ha hecho porque no ha podido porque no ha podido hacerlo. Pero lo que tenemos es una situación donde hay mucha información, donde nos sigue dando sorpresas. Recordemos que así definía Churchill a Rusia como un misterio envuelto en un acertijo en un misterio. Y hay un tema de que es tan difícil entenderlo porque se aplican categorías occidentales a una realidad que no lo es. Era la vieja idea de Huntington de las distintas formas de acceder y la eslava, por supuesto, es distinta. Hay también mucha información que es distribuida por los servicios de inteligencia, pero hasta el minuto hay un hecho que se mantiene. No hay todavía un desafío, salvo el término de su poder absoluto a Putin. Y cualquiera de las alternativas que se han planteado al interior o la misma del grupo Wagner, nada indica que vaya a ser distinta la actitud frente al caso de Ucrania. Recordemos que en definitiva lo que terminó aquí fue un imperio y todo el siglo XIX de América Latina vivió las consecuencias del quiebre del imperio español y todavía se vive en el Medio Oriente las consecuencias del término del imperio otomano al final de la Primera Guerra Mundial en el siglo XX. Ahora bien, hay varias cosas aquí. En un momento en que la OTAN y la Comunidad Europea quería actuar como una especie de mediador para, primero, que no se produjera la invasión y, segundo, algunos países quisieron mostrarse como mediadores en este conflicto. Ambas tesis, ambas hipótesis fracasaron. Así es. Pero ahora vemos
no sé cómo lo veis, es la pregunta, una actitud mucho más agresiva y participativa de Occidente encabezado por Estados Unidos, donde hoy precisamente se ha anunciado el envío a Ucrania de armas de racimo. Sí. Esto es una escalada en la guerra. Esto es una escalada sin duda porque las armas de racimo están prohibidas por la legislación internacional. De hecho, Estados Unidos castigó incluso a empresarios de armas latinoamericanos, como es el caso de un empresario chileno, por la forma como le entregaron a Saddam Hussein armas, bombas de racimo. Esto es sorprendente. Pero perdón, ese chileno también se las vendía a los ayatolás de Irán, se las vendió a los dos. Y por eso hizo la fortuna, pero desde entonces no ha podido salir de Chile porque todavía hay un proceso acá esperándolo aquí en el sur de Florida. Ahora, el punto es el siguiente. Lo que viene y muchas de las cosas que estamos presenciando tiene que ver con algo que va a ocurrir la próxima semana, la cumbre de la OTAN. De hecho, ya se produjo una situación que significa algún estancamiento, porque evidentemente hay dentro de Europa, sobre todo, gente que tiene y países que tienen una posición distinta o tienen tantos problemas internos como Francia, que se esperaba que fuera un nuevo secretario general porque ya ha superado la etapa en la que iba a estar el actual, que es de Noruega, un ex primer ministro. ¿Y qué ocurrió? Que incluso las dificultades han sido muy grandes para encontrar un sucesor, porque recordemos que visitó Estados Unidos el primer ministro de Inglaterra, del Reino Unido, y Estados Unidos apoyó la prolongación por un año. Ahora, ¿qué significa esto? Que la contraofensiva, y probablemente esto tiene que ver con esto, es una situación que no está dando los resultados esperados, pero tampoco la respuesta de Moscú, que sigue atacando blancos civiles más que militares. Nos quedan 50 segundos, doctor Israel. El jefe, y citamos la noticia, el jefe de inteligencia militar de Ucrania aseguró que Rusia está al borde de una guerra civil. Yo no veo dos sectores enfrentándose en la Unión Soviética. Todos los que han participado a favor y en contra de Putin mantienen esta posición de la madre Rusia que viene de la época de los zares y que mantuvieron los comunistas. Entonces lo que no veo que surja un sector democrático, un sector liberal, y probablemente lo único concreto que sabemos que se mantiene Putin, su poder absoluto ha disminuido, y lo peor que podría estar ocurriendo en la Unión Soviética, en Rusia, más que una guerra civil, es esta situación de la multiplicidad de grupos armados que se están enfrentando entre sí. Gracias por venir. Gracias nuevamente. a usted. En instante el mundo está más caliente que nunca antes. La temperatura global